En este tiempo para la entrevista en Mirando al Norte, hoy está con nosotros el compañero Alejandro, que durante ya una temporadita ha sido contertulio de nuestro programa El Chanchullo. Se despedía hace algunas semanitas por esto de la campaña electoral y hoy como candidato al Congreso de los Diputados por la circunscripción provincial de Santa Cruz de Tenerife. Todas las encuestas dicen que tiene posibilidades reales de convertirse en un diputado más de esa horquilla entre los 36 y 44 o 48 diputados que la última encuesta que conocíamos le da a su formación, a Vox. Pero lo más característico es que el diputado que obtendría Vox por la provincia de Santa Cruz de Tenerife se lo quitarían a Coalición Canaria. Después de escuchar unas declaraciones que hacían en Lancelot Radio el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, donde decía que a Vox no iba, que con Vox no iba ni a la esquina. Saludamos a nuestro invitado de hoy en Mirando al Norte, presidente además de esta formación en la provincia, Alejandro Gómez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, bueno, y a la televisión por invitarme. Al final se ha desvelado. Cuando yo te preguntaba hace poquito, bueno, ¿dónde vas a estar? ¿Candidato al Cabildo? ¿Vas a estar en la circunscripción insular, en la regional para la comunidad autónoma? ¿Irás al Congreso, al Senado? Y me decías que no sabías, ¿realmente no lo sabías o no me lo querías contar? No, realmente no lo sabía, realmente no lo sabía porque el adelanto de las elecciones generales pues nos trastocó los planes que teníamos y entonces pues tuvimos que debatir y dialogar mucho los compañeros para ver pues dónde estaríamos mejor cada uno. Y entonces yo pues he hecho lo que me han pedido, que era encabezar esta lista al Congreso de los Diputados. ¿Te sientes cómodo en esa candidatura? ¿Te hubiera gustado más a lo mejor encabezar otra estando aquí en Canarias con lo que se juega también el día 26 de mayo? Hombre, yo reconozco que me hubiese gustado encabezar la candidatura al Cabildo de Tenerife porque creo que es necesario, creo que Coalición Canaria el Cabildo lleva en manos de Coalición Canaria muchos años y hace falta un cambio radical. Radical significa acabar con todo lo que venían haciendo y volver a plantear un nuevo modelo territorial, un nuevo modelo económico para nuestra isla, ¿no? Y entonces es verdad que sí que estábamos trabajando mucho y bueno, pero estoy convencido de que la compañera que va a ir al Cabildo tiene las mismas inquietudes y hará lo mejor por esta isla en el Cabildo de Tenerife. Esas últimas encuestas, que ya son varias las que dejan fuera del único escaño ya que le queda a Coalición Canaria en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, y que se lo den a Vox, ¿cómo se lo están tomando ahora mismo en la formación? Porque prácticamente ustedes aquí en Canarias han tenido que crear una estructura en muy poquito tiempo. Sí, la estructura la hemos creado a partir de septiembre del año pasado. Que fue cuando octubre, a raíz del acto de Vista Alegre, pues la gente conoció Vox y eso supuso un auge en el número de afiliados impresionante, ¿no? Pero aún así, con esta estructura estamos sacando todo adelante, ¿no? Quizá yo de lo que más orgulloso me siento, y lo puedo decir hoy, antes de que sean las elecciones y tal, es del equipo humano de gente que forma Vox aquí en esta provincia, porque somos un equipo que estamos muy unidos, tenemos claro cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras convicciones y por lo que estamos aquí, ¿no? Por lo que nos hemos metido en Vox. Entonces eso suple muchas carencias, o sea, la convicción y la fuerza de voluntad, las ganas, suple esas carencias a lo mejor de estructura, esas carencias económicas, las estamos supliendo con muchas ganas y de hecho yo creo que no hay diferencia, salvo que a lo mejor no verán banderolas en las farolas de Vox, porque no nos las podemos permitir, pero sí verán ustedes carteles, verán en nuestras redes sociales, nos podrán seguir, y es todo financiado por el dinero nuestro. Dice que están haciendo ustedes una campaña muy a la americana. Sí, y además... No lo esconden, no lo escondemos. No solo estamos haciendo una campaña a lo americano, sino que además, ya le adelanto,
que dentro de 4 años todos los partidos copiarán el modo de hacer campaña de Vox. El fenómeno de Vox ha sido algo extraño, porque en muy poco tiempo, de darle hace 1 año y medio 0 un diputado en el Congreso, de repente ya las cifras se han disparado, y podría dar también la sorpresa que ocurrió en Andalucía. De no invitarlos a nada, ya están invitados en todos los debates. De no tener entrevistas, prácticamente ya han tenido un espacio que era muy complicado de conseguir. Y yo me he encontrado de todo, desde gente que ha votado a la izquierda y que ahora van a votar a Vox, a mucha gente que dice, me parece interesante lo que dicen, pero que va, son muy ultras. Gente que dice, es que poco más que son ustedes la España en blanco y negro, la España cañí y con olor a naftalina, y otra gente que dice, pues los tienen bien puestos porque están defendiendo lo que otros no hacen. ¿No creen que ahora mismo la gente tiene unas expectativas muy altas en ustedes? Hombre, yo creo que hay mucha gente que tiene las expectativas muy altas en Vox, por supuesto. Yo las tengo muy altas en el partido y en la candidatura a la que represento, ¿no? Es normal, o sea, nosotros, hay gente que dice que somos ultras, es que sí, es que el problema es que lo somos, o sea, el problema es que vemos la necesidad de que hay que cambiar este sistema, que hay que quitar a la casta política, pero no la que decía Pablo Iglesias, sino todo ese entramado de gente que se dedica a la política de forma profesional, y tenemos que sustituirla por ciudadanos de a pie, por ciudadanos que saben lo que es pagar una hipoteca o pagar un alquiler, y pagar el colegio de los niños, o sea, eso es lo que nosotros aspiramos. Y entonces es normal que la gente se identifique con nuestro proyecto político. Es normal que la gente vea que cuando se están limitando cada vez más los derechos y las libertades en este país, sobre todo viniendo de la mano de la izquierda más radical y más rancia, y con la callada y la agachada de cabeza por parte de Ciudadanos y del Partido Popular, es normal que vengan que se acerquen al proyecto de Vox. Y claro, pues no es que seamos ultras, es que en el fondo lo que estamos haciendo es poner encima de la mesa cosas que los políticos pensaban que de eso ya no se podía debatir, ¿no? Y nosotros estamos volviendo a ese debate, y eso es precisamente, esos debates los tenía la gente en la intimidad de sus casas, y están viendo que hay un partido político que lo pone sobre la mesa. Por primera vez, nunca tantos indecisos no tenían claro, tantos españoles, mejor dicho, no tenían claro qué van a votar. De hecho, si le preguntara a mucha gente que está al otro lado del cristal, todavía a fecha de hoy no tiene claro el sentido de su voto. Y claro, aquí cuando ustedes van a salir a unas elecciones, tienen que salir pues a intentar conseguir el voto del mayor número posible. Si no, no se presenten a unas elecciones. Y hay mucha gente que tiene el miedo en Vox pensando que van a coartar libertades. Y mucho se ha hablado, por ejemplo, cuando se habla de Vox, hay una parte que dice, yo no puedo votar a un partido que va en contra de en contra de las mujeres con el tema de la violencia de género, o en contra de lo que no sea la heterosexualidad, que van en contra de la gente que decide abiertamente acostarse con quien le da la gana y levantarse con quien le da la gana, que no sean heterosexuales, homosexuales, bisexuales, lesbianas, lo que sea. ¿Qué le diríamos a los que piensan eso de ustedes? Bueno, yo antes que nada les diría que no hiciesen caso a esos grupos mediáticos de izquierda rancio que claro, que como ven que lo que proponemos es algo normal y natural y habitual en las personas, pues nos descalifican con ese tipo de calificativos, ¿no? Si se me permite la redundancia, ¿no? Y entonces les diría que se leyesen el programa de Vox, que es que está abierto al público, o sea, uno se mete en la página web, las 100 medidas para España, y ahí verán todo lo que se dice sobre todos esos temas que me has nombrado. La heterosexualidad o homosexualidad, ¿qué más me has la dicho? Violencia de género. La violencia de género, y verán que es radicalmente falso. Y es radicalmente falso, y además, hombre, a mí no me ofende, porque viniendo de quien viene, no me puedo esperar otra cosa, ¿no? Pero, ¿quién ha dicho en Vox? ¿Alguien ha oído a alguien de Vox decir que estamos en contra de las mujeres o que estamos a favor de
del maltrato a la mujer. Eso se lo hemos oído decir a Pablo Iglesias, a Susana Díaz. Pero lo que más se les acusa. Pero mire, nosotros lo que decimos en el tema de la ley de violencia de género es que hay que acabar con ella. Y hay que acabar con ella porque esa ley es ineficaz. Y es ineficaz no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Año tras año, esta ley ya tiene unos años de vida, y año tras año van incrementando el número de denuncias de delitos de violencia de género. ¿Realmente esa ley está tratando de paliar algo como es la violencia de género? Pues las estadísticas dicen que no. Luego, aparte, es una ley tremendamente injusta, porque se carga varios derechos fundamentales. Primero, el de la igualdad, el derecho a la igualdad, de que todos los hombres, todos somos iguales ante la ley, todos los españoles somos iguales ante la ley, con independencia de nuestro sexo, seamos hombres o mujeres. Y segundo, se está cargando el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental en este país, en todos los estados de derecho modernos, ¿no? Entonces, lo que no entendemos es por qué ante una mera manifestación de una persona, simplemente por razón de sexo, de su sexo, por el hecho de que sea una mujer, tengan que activarse en unos protocolos donde se invierte la carga de la prueba, y es el varón el que tiene que demostrar que no ha hecho lo que dice la mujer, ¿no? Eso ataca un derecho fundamental, ¿no? Y volvemos a las estadísticas, que no son nuestras, insisto, son del Consejo General del Poder Judicial, que dice que el 87% de las denuncias por delitos de violencia de género interpuestas por mujeres acaban archivadas o acaban absueltos los acusados. Otro dato, porque también se habla mucho, ¿no?, de que si somos racistas, ¿no? La realidad es que de ese no llega a 20% de condenados, de hombres condenados por delitos de violencia de género, un 30% son extranjeros, ¿no? Cuando, según el Instituto Nacional de Estadística, en España extranjeros están en torno al 10%, ¿no? Nosotros lo que proponemos es, oye, queremos paliar un problema, vamos a estudiar y vamos a atacar el problema, pero en su raíz, no en una ley ideológica que lo que pretende hacer... Mira, la ley de violencia de género lo que pretende es sustituir, es una ley de izquierdas, ideológica de izquierda. Como ya la lucha de clases, el Partido Socialista, Podemos, no tienen nada que hacer, porque ya la gente ya no siente esas distinciones entre alguien que sea proletario y alguien de clase alta, eso ya no vende, no se consiguen votos con eso, pues ahora están intentando crear diferencias entre hombres y mujeres, y nosotros no lo vamos a permitir, aparte de que la ley de violencia de género conlleva otras muchas cosas, ¿no? O sea, y las mujeres de Vox lo dicen, ellas no se sienten identificadas con esa caricatura que pretenden hacer las asociaciones feminazis o feministas que montan manifestaciones el 8 de marzo, porque ellas no son un colectivo, no tienen que encajar en un determinado perfil. Y ellas dicen, oye, si yo he llegado hasta aquí y yo tengo mi profesión, tengo mi familia, tengo mi casa, es porque me lo he conseguido. No necesito de ninguna cuota ni de ningún estado paternalista que me diga que por ser mujer tengo que llegar a este sitio. Entonces, la ley de violencia de género, yo le animo a todo el mundo a que lea las estadísticas, que se lea la ley y verá que lo que nosotros estamos diciendo no es nada más que, oye, acabemos con la ley de violencia de género y creemos una ley de violencia intrafamiliar, donde a todo aquel, con independencia de su raza, de su sexo o su edad, sea protegido en un ámbito familiar. Por ejemplo, con aquellas personas que vienen a otros países y delinquen en esos países, ustedes han sido claros, esas personas tienen que ser juzgadas y en caso pues de que puedan cumplir las penas en sus países de origen, deportarlos. Claro, sí, pero es que eso creo que entra dentro de lo lógico y del sentido común, ¿no? O sea, no podemos permitirnos que una persona, que un extranjero venga a España a delinquir y que encima tengamos que mantenerle y costearle su estancia en un centro penitenciario y además luego soltarle a la calle y dejarlo en la calle, que el pobre hombre a lo mejor pues ha venido y porque no le ha quedado más remedio, y tener que buscarse la vida de nuevo con la posibilidad en el supuesto en el que lo más fácil es volver a delinquir, ¿no? Robar o lo que sea para poder mantenerse, ¿no? No tiene sentido. O sea, está claro que si una persona viene a España a delinquir, oye, lo correcto es que se vaya a su país a cumplir condena. Miremos
Otros aspectos, porque ustedes creen, vamos, a pie juntillas, la unidad del territorio, sin diferenciación, incluso con cierta polémica con muchos presidentes autonómicos, como el caso de Fernando Clavijo. Por eso habría yo esas declaraciones, porque dicen que si dependiera de ustedes se cargarían el Estado de las autonomías. Claro. Sí, sin ninguna duda, pero porque el Estado de las autonomías ha fracasado. El Estado de las autonomías, o sea, tenía su intención, tenía su buena intención, ¿no? Lo que pasa es que para llegar a ese punto tenemos idea. que cambiar todo el sistema ahora mismo y prácticamente crear una nueva Constitución. No, la Constitución no hace falta tocarla, porque la Constitución precisamente lo que prevé, la Constitución se creó cuando en España existían las regiones, no existían las comunidades autónomas. La Constitución lo que preveía era el acceso de las regiones a la autonomía política. ¿Cómo se puede hacer Igual que se hace eso, se puede hacer a la inversa. No hace falta cambiar la Constitución para... ¿O revertir ciertas competencias autonómicas? Hombre, claro, efectivamente... cuando nosotros decimos que hay que acabar con el Estado de las autonomías, no quiere decir que es un proyecto a largo plazo. No se puede llegar un día al gobierno y cargarte el sistema, porque entonces no habría continuidad, ¿no? Todo empezaría por una devolución de competencias, empezando por las más importantes y las que más desigualdades crean entre los españoles. Por ejemplo, la sanidad. Como es la sanidad y la educación, sobre todo, ¿no? Donde observamos, y por eso digo que es un sistema que muestra de forma clara que ha fracasado, y es que en la sanidad pública en Canarias uno puede estar 173 días, según este gobierno de Canarias, según el Consejo de Sanidad, una media de 173 días esperando para ser atendido por un médico especialista, cosa que yo dudo, porque yo soy usuario del Sistema Canario de Salud y yo he estado en un médico especialista esperando un año y en otro 3. Entonces me cuesta creerlo de los 173 días. Y eso, y si nos vamos a Navarra o al País Vasco, ¿por qué las listas de espera allí son muchísimo más cortas? O sea, ¿por qué en función de la comunidad autónoma en la que nazcamos tenemos más derechos o menos derechos? ¿Por qué tenemos unas ventajas fiscales en una comunidad autónoma que no se tienen en otra? La educación, ¿por qué la educación en los informes siempre, además de carácter internacional, que no es que sean informes hechos por España o por un gobierno de determinado tinte ideológico, sino que son informes de carácter internacional, porque Canarias siempre aparece de las últimas de España, ¿no? Pues creo que precisamente si hay alguien que tiene que rebelarse contra este sistema injusto, somos los canarios. Si le preguntáramos a la gente ahora mismo, mire, ¿qué va...? Porque yo creo que la gente ya no vota tanto con el corazón, vota más con la cabeza y con el bolsillo. Si le dijéramos ahora mismo a toda la gente que nos está viendo, que son muchos, y no solo aquí en Canarias, sino en toda España, miren, usted al día siguiente de las elecciones, en cuanto se formen, cuando pase el plazo y se formen las Cortes y salga de ahí una mayoría, van a empezar a elaborar ciertos proyectos. La gente diría, pues yo quiero tener una mejor sanidad, quiero pagar menos impuestos y quiero que exista más empleo, junto con la seguridad. Yo creo que esos serían los principales problemas que en estos momentos tiene la ciudadanía, y que a lo largo del tiempo, elecciones tras elecciones, todavía los políticos no han logrado solucionarlo. ¿Qué plantean ustedes para todos estos problemas que siguen estando ahí en la sociedad española? Pues te lo enlazo precisamente con esto que decías de las autonomías, ¿no? de las comunidades autónomas. Es precisamente este sistema el que ha creado esta falta no solo de igualdad, sino de deficiencias en el sistema sanitario y en el sistema educativo. Yo hago un planteamiento sencillo, ¿no? Todo el dinero que se destina a sostener el sistema autonómico, que no olvidemos que son 17 parlamentos, con todos sus diputados, con todos sus asesores, con todos los órganos duplicados, porque el ministerio aprueba una partida que tiene que venir al representante del gobierno autonómico, que es otro sueldo, que luego a su vez reparte, ¿no? Si nos cargamos todos esos intermediarios, si nos cargamos este sistema político,
existiría mayor dinero para destinar a la sanidad o a la educación, ¿no? Y luego, pues también otra cosa, yo creo que es fundamental, ¿no? Para sostener todas estas 17 comunidades autónomas, donde no olvidemos, porque claro, con el Estado, o sea, con un Estado central, pues oye, pueden hacerse cosas malas, ¿no? Y si se monta un chiringuito, pues se monta un chiringuito. Pero claro, existiendo 17 comunidades autónomas, ya tenemos que mantener 17 chiringuitos, ¿no? O sea, distintos. Donde hay alguien que... Y hay chiringuitos que nos cuesta, como el catalán, claro, que cuestan lo que... Que al final terminamos pagando todas las televisiones, las embajadas, etc. Eso, pues televisiones autonómicas, empresas públicas, que en Canarias tenemos 14, de esas 14, 10 dan pérdida. Nuestra televisión autonómica supone 40 millones de euros que pagamos todos los canarios y que el gobierno de Canarias le da a la televisión autonómica. Que no ve nadie. Y que no ve nadie, porque además obtiene luego el resultado a final del ejercicio es que tiene pérdidas de 30 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, lo que decimos es por qué tenemos que sostener estas cosas, por qué tenemos que sostener estos entes autonómicos, teniendo los problemas que tenemos en la sanidad con las listas de espera, los problemas que tenemos de educación, los problemas que tenemos en infraestructuras en Canarias. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué tenemos que sostener nosotros esa televisión autonómica cuando necesitamos otras cosas, ¿no? Y luego además eso, es que, claro, esos 40 millones de euros que se le da, por ejemplo, ahora que estamos hablando de la televisión autonómica, a este ente público, claro, es dinero que nos han quitado de nuestros bolsillos. Nosotros proponemos una cosa muy clara, o sea, la mejor forma de crear empleo en un Estado es que el dinero esté en poder de los ciudadanos. Si el dinero lo tenemos cada ciudadano en nuestro bolsillo, tendremos mayor capacidad económica y por tanto tendremos mayor capacidad de consumo, podremos consumir. Si somos emprendedores o empresarios, ya tenemos una empresa, podremos invertir en la constitución de una empresa o podemos invertir en mejorar un producto porque podemos adquirir una nueva maquinaria. Sin embargo, si nos fríen a impuestos, pues todo eso desaparece, ¿no? Y a su vez, si uno tiene dinero en el bolsillo e invierte en una empresa, pues eso genera empleo, ¿no? Porque genera una necesidad de mano de obra y eso es beneficioso para todos, ¿no? Entonces, todo está ligado, ¿no? O sea, todo está ligado. Para mí es muy importante plantearnos, ¿no? Por lo menos plantearnos el ir, oye, pues a lo mejor sí es bueno ir devolviendo competencias al Estado central, porque estoy convencido de que eso reduciría los impuestos que pagamos todos los españoles. ¿Ustedes también se plantean la bajada de impuestos? Claro, nosotros la podemos plantear de verdad porque ya lo hemos dicho, o sea, pues nosotros si entramos en el Gobierno de Canarias, una de las cosas que haremos, en el Parlamento Autonómico, una de las cosas que propondremos es, oye, vamos a ver quiénes están en esas 14 sociedades públicas, qué es lo que cobra, qué es lo que hace la televisión autonómica para que sea un pozo sin fondo, y claro, si una empresa pública da pérdidas, es decir, no tiene eficacia, no tiene resultados, pues vamos a acabar con ella, ¿no? ¿O por qué están esas empresas públicas? ¿Para poner allí a los amigos de los políticos de turno que ya como están, ya se han quemado en el mundo de la política, hay que buscarles un puesto de trabajo bien remunerado en una empresa pública y se crean empresas públicas para sostener a esta gente, ¿no? Pues eso nosotros lo propondremos y seremos claros, y con eso desde luego tendremos la capacidad de reducir el coste, el gasto político, el gasto de dinero de nuestros impuestos que se gasta en políticos o en sus amigos, y con eso que se ahorra, eso menos que se tiene que recaudar, ¿no? Con lo cual conllevaría una bajada de impuestos. Si los habitantes de la provincia de Santa Cruz te dan la posibilidad, los grupos o los diputados proponen leyes. ¿Qué proposiciones te gustaría presentar, si al final eres elegido diputado, como representante de la provincia, por tu formación por Vox? ¿Qué ley te gustaría elevar para su votación en el Congreso de los Diputados? Pues yo creo que haría un buen régimen económico y fiscal para Canarias, porque creo que lo necesitamos y porque creo que está hecho por gente... ¿El recién aprobado régimen económico y fiscal? Sí, porque está hecho, yo intuyo que debe estar hecho por gente que en el fondo
tiene miedo o tiene poca visión, ¿no? No ven más allá de lo que ocurre a lo mejor cuando se acaba la isla, y estamos desaprovechando grandes cosas que puede ofrecer Canarias, ¿no? En este caso, pero bueno, que yo pienso en Tenerife, ¿no? Que es la isla en la que vivo, ¿no? O sea, se está desaprovechando tanto y tenemos tantos problemas de paro, tenemos sueldos tan bajos, tenemos una cesta de la compra tan cara, que no puedo entender cómo los políticos no se meten en esas cosas y no las regulan y no las incentivan, no crean incentivos a través del régimen económico, o sea, de nuestro REF, ¿no? Y ya si nos vamos a islas no capitalinas, como La Palma, La Gomera y El Hierro, donde el gasto se duplica, o sea, cesta de la compra muchísimo más alta que en Tenerife. La gasolina, muchísimo más alto que en Tenerife. Y además nosotros llevamos diciendo y repitiendo ya, pues yo creo que incluso más de un año, ¿no? Oye, que este tema hay que afrontarlo, ¿no? Hay que afrontarlo. Pues tenemos un régimen económico y fiscal light. Tenemos un régimen económico y fiscal que no incentiva la economía en nuestro archipiélago. Y yo creo que a mí sí me gustaría meterme en ese tema, y meterme en ese tema, como lo hago sin mochila, sin deberle nada a nadie, pues estoy convencido de que todos los diputados que salgan de Canarias por Vox podremos hacer de forma libre y de forma real, dándonos igual si le cuesta algo a algún político o amigo de sus políticos, y pensando más bien en los ciudadanos, ¿no? ¿Qué ley te gustaría proponer para derogar, para eliminar de las muchas que se han ido aprobando? Eso es difícil porque se me vienen a la cabeza, ¿no? Se me vienen a la cabeza varias. Pero mira, te voy a decir dos porque son similares en cuanto a la idea: la ley de memoria histórica y las leyes LGTB. Y te digo por qué son similares, porque no tienen nada que ver una con la otra. Son similares porque son leyes ideológicas de la izquierda. Son leyes que nos limitan nuestra libertad más íntima, que es la libertad de expresión, la libertad de conciencia. Son leyes que intentan imponernos por ley una verdad, ¿no? Como la ley de memoria histórica nos pretende decir qué ha sido verdad y qué no es verdad por ley, ¿no? Y les importa poco la experiencia que uno haya tenido, la experiencia que le hayan transmitido o lo que le hayan contado sus padres o sus abuelos, ¿no? Y con las leyes LGTB exactamente igual, ¿no? Se nos trata de imponer por ley cosas que pues no tenemos por qué pasar, ¿no? O sea, yo no puedo admitir que por aplicación de una ley en un colegio, como han querido intentar hacer en Navarra, ¿no? Que a niños de 5 o 6 años les den clases donde les enseñen a utilizar juegos, ¿cómo se llama esto? Eróticos, juegos eróticos. Me parece una aberración, ¿no? Y me parece que limita un derecho tan fundamental como es el de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, el tipo de educación moral que quieren para sus hijos, y luego porque no entiendo tampoco esa obsesión ahora con el tema de la sexualidad en los colegios, ¿no? O sea, yo prefiero que a mi hijo le enseñen matemáticas, le enseñen lengua, le enseñen ciencias del medio ambiente, que ya la educación moral, la educación religiosa, la educación social se la daremos en casa, ¿no? Y que no quede a expensas de lo que diga un profesor, que no deja de ser, habrá buenos profesores, pero también los hay malos, ¿no? Cuando le preguntamos a muchos partidos, bueno, no va a haber mayoría absoluta, pero ¿cuáles van a ser sus socios de gobierno? Muchos dicen, bueno, pues hay que esperar a que lleguen después de las elecciones y demás. Hay otros que se adelantan y dicen, pues yo no pactaría con este y con el otro, como Fernando Clavijo, que ha dicho, yo con Vox no voy ni a la vuelta de la esquina. En caso de no existir mayoría, está claro que el tripartito andaluz está obligado a entenderse. ¿Con quiénes no pactarían ustedes bajo ningún concepto? Me imagino que uno es Podemos. Hombre, nosotros con Podemos no pactaríamos. ¿Tampoco irían a la vuelta de la esquina? No, tampoco, no podemos. Pero estoy casi convencido de que tampoco pactaríamos con... Bueno, casi convencido de que tampoco pactaríamos con el Partido Socialista, y luego tampoco pactaríamos desde luego, con partidos separatistas catalanes o con partidos que han defendido o han parado en cierto modo el terrorismo etarra, ¿no? Sin embargo, Coalición Canaria no es un partido que abogue por la ruptura de España, sino es
Ellos lo han denominado un nacionalismo integrador. Sí, bueno, que si explican ese concepto igual se los compro, pero de momento no terminan de convencerme, ¿no? O sea, creo que Coalición Canaria es un partido que es nacionalista, que no vela por los intereses de los canarios porque demostrado está, ¿no? O sea, Canarias hoy, por desgracia, es una de las regiones de la Unión Europea más deprimidas, ¿no? O sea, y eso es una realidad, y llevan 25 años gobernando. Llevan 25 años gobernando y gobernando además de la mano del Partido Popular y del Partido Socialista. Hoy en Canarias votar Partido Popular es votar Coalición Canaria, votar Partido Socialista es votar Coalición Canaria. Y no olvidemos que Partido Socialista y Partido Popular en Madrid son capaces de vender a los canarios a Coalición Canaria con tal de conseguir algún apoyo en el Congreso de los Diputados, ¿no? Para mí, desde luego, Coalición Canaria no es la solución para Canarias, no es la solución para España y creemos que Coalición Canaria hoy por hoy es un partido que sobra en el espectro, no solo en política nacional, por supuesto, sino en política canaria. Ellos es que han tenido su oportunidad y han demostrado que no han sabido hacerlo. Pues que dejen paso a los demás. Antes de dejarte con los ciudadanos para que puedas pedir el voto ya que estamos en campaña electoral, te recuerdo el compromiso y la promesa. En caso de ser elegido diputado, la primera entrevista televisiva será aquí. Por supuesto, sin ninguna duda. Sabes que todo queda grabado, ¿no? La primera, y será la primera de muchas. Estoy seguro de ello. Ahora sí, Alejandro, hemos llegado al final. Al otro lado del cristal están los ciudadanos. Estamos en campaña electoral. Oficialmente puedes pedir el voto. Oficialmente puedo pedir el voto. Yo solo digo lo que estábamos hablando en el último momento, ¿no? En Canarias, por desgracia, votar Partido Socialista es votar Coalición Canaria. Votar Partido Popular es votar Coalición Canaria. Y votar Coalición Canaria es votar lo que ha venido sucediendo en los últimos 25 años, ¿no? Estamos en una región deprimida, tenemos una de las peores sanidades de España, tenemos una de las peores educaciones de España, tenemos una zona norte de la isla que está deprimiéndose económicamente y los responsables son pues, los que han gobernado en el Cabildo de Tenerife, en los distintos cabildos y en el Gobierno de Canarias, ¿no? Por eso creemos que la solución pasa por cambiar todo radicalmente, por dejar que entre gente nueva, que no tenga compromisos, gente profesional, gente como ustedes, gente que pagamos alquileres, que pagamos hipotecas, que tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar, que sabemos cuáles son las necesidades de los ciudadanos y que seamos nosotros los que entremos en esas instituciones porque sabemos qué es lo que necesitamos, ¿no? Y por eso pues pido el voto para Vox. Alejandro Gómez, mucha suerte. Muchas gracias. Veremos la decisión. Es la mejor encuesta, la del 28 de abril, que sea lo que los españoles quieran. Gracias de verdad por estar con nosotros. Nos vamos, ha sido un placer enorme haberles acompañado en este tiempo de televisión que ha llegado a su final. Ya saben que próximamente regresamos con más invitados, con más entrevistas aquí en Mirando al Norte. Hasta entonces que sean inmensamente felices. Adiós.